Ayo, ayo. Hola a todas, soy Esther Ortiz y este es mi primer vídeo comentando temas que me interesan, que tengo medio desarrollados para la radio y que aquí quiero desarrollar un poquito más. Hoy empiezo comentando un debate en torno a Lolita, un debate que escuché en el último programa de Deforme Semanal Ideal Total. Lucía Ligmaer explicó las declaraciones que hizo Nabokov en una entrevista. Entonces abrió el debate de si se estaba a favor de cancelar a Vladimir Nabokov por haber escrito Lolita o no cancelarlo. Entonces Isa estaba a favor de cancelar a Nabokov y Lucía Ligmaer no. Entonces yo estoy con Lucía, además he estado investigando más sobre el tema y me ha parecido súper interesante todo lo que he encontrado. Entonces, básicamente lo que he encontrado es que en los últimos años ha habido un debate alrededor de si Lolita se hubiera escrito en nuestra era, hubiera sido publicada. Y hay mucha gente que dice que no hubiera sido publicada a causa de la censura. Y obviamente los culpables de esta censura somos los millennials, con esta obsesión con la corrección política y con el puritanismo. Pero lo cierto es que, por un lado, Vladimir Nabokov tuvo muchísimos problemas para encontrar una editorial que quisiera publicar su libro cuando lo acabó en los 50. Y por el otro lado, creo que precisamente es cierto que es un libro que es muy difícil de leer y que es muy sensible, pero que al fin y al cabo yo considero que es una crítica feroz, una crítica muy heavy sobre un depredador sexual. Y en ese sentido, pues parece una novela que es bastante apropiada para los tiempos que corren. Es que es un momento en el que la sociedad pues está mirando con lupa todas estas dinámicas de poder y en el que se está hablando abiertamente de agresión sexual y abuso sexual sin pelos en la lengua. Y aquí es donde está el kit de la cuestión, que precisamente quizás son los lectores y las lectoras de ahora los que mejor podrían entender este libro. Y esto deja entrever que quizás hasta ahora los lectores y la sociedad han hecho o se han quedado con una lectura del libro muy problemática. ¿Y cuál es esta lectura? Pues mira, en 1959 Robertson Davies escribía que Lolita no contaba la corrupción de una niña inocente por un adulto, sino cómo una chiquilla corrompida explotaba la debilidad de un adulto. Es decir, la lectura machista de ver a Lolita como una niña muy madura para su edad. Una niña que con su belleza y energía de ninfa seductora provoca la obsesión y el aturdimiento de Humbert Humbert, el pedófilo del libro, y que por tanto ella es la fuente de esta obsesión, ella es la culpable. En ese sentido, en una entrevista que le hicieron a Nabokov, y esto es lo que explica Lucía Ligmaer en el podcast, es que en Francia en los años 50 le entrevistaron, que también hay que tener en cuenta que en Francia tiene un historial muy complicado, muy turbulento con el tema de la pedofilia. Recordemos que en los finales de los 60 y durante los 70 muchísimos intelectuales franceses defendieron la libertad sexual y por lo tanto defendieron la libertad de adultos o mayores de edad a tener sexo con menores de edad, entre ellos Simone de Beauvoir, Foucault, Deleuze, terrible, que luego muchos se retractaron, pero hay el caso paradigmático del escritor Gabriel Matzneff, que es un escritor muy famoso en Francia, que básicamente escribía sobre sus logros pedófilos y que fue detenido imputado hace muy poco, porque una de sus víctimas, Vanessa Springora, ha escrito un libro sobre su experiencia. Os recomiendo muchísimo el libro, se llama El consentimiento de Vanessa Springora. Entonces, tengamos en cuenta el contexto de Francia en los años 50. Nabokov fue entrevistado por este periodista que le dijo: bueno, al final usted es el padre de esta ninfa perversa, ¿no? Del plan, el padre literario. Y él le corta y contesta y le dice: mire señor, Lolita no es ninguna ninfa perversa, es una pobre niña que es corrompida, los sentidos de la cual nunca llegan a despertar bajo las caricias del inmundo Humbert Humbert. Y prosigue: no sé por qué todo el mundo se empeña en transformar al personaje en una niña perversa más adulta de su edad real. Fijaros que ella está mostrando inconformidad o disconformidad con la forma en la que se representa y lee el personaje que él ha escrito, ¿no? Dice: ahora veo lolitas por todas partes, de 20 años, lolitas en ilustraciones de portadas del libro y en artículos sobre el libro. Veo mujeres adultas haciendo de Lolita, del personaje de Lolita, y que nada tienen que ver con el personaje que yo creé. Es decir, con estas declaraciones lo que está diciendo Nabokov es que hay una disociación de percepción entre el personaje que él ha escrito, es decir, una niña
víctima de abuso, y esta Lolita perversa con la que el imaginario colectivo se ha quedado del personaje de Lolita. Lo que está demostrando, y lo que a mí me ha hecho cambiar de opinión sobre este autor, es que quien tiene la mirada perversa sobre Lolita es el resto, no él. Y es que de hecho Nabokov tenía motivos para estar obsesionado con el tema del abuso, de la pedofilia, de los abusos pedófilos, porque según dicen, él también fue víctima de abuso cuando era niño, sufrió abusos por parte de su tío. Por lo tanto, de alguna manera, el autor Nabokov está explicando su propia experiencia, su propia infancia a través de Lolita. Entonces se entiende que él se enfade a la hora de ver cómo la sociedad estaba percibiendo su personaje, estaba como corrompiendo y deformando este personaje, obviamente a través de una lente completamente patriarcal y machista, de victim shaming, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué va este libro, no? Pues este libro cuenta la historia de un hombre que asesina a la madre de una niña de 12 años, Lolita, para poder tener el control absoluto sobre esta niña y abusar sexualmente de ella sistemáticamente durante años, sin ningún tipo de interferencia. Y eso es lo que consigue. Eso es lo que el libro explica, ¿no? De lo que va. El problema es que la mirada con la que parte de la sociedad ha interpretado el libro está poniendo el foco en, nuevamente, la víctima, es decir, victim shaming, ¿no? En vez de estar poniendo el foco en el pedófilo Humbert, pone el foco en Lolita, interpretando que Lolita es la fuente de esta perversión. Por lo tanto, que de alguna manera es su culpa, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en todos los relatos, o la mayoría de los relatos sobre abuso sexual y abuso de poder en la historia de la humanidad, tristemente. Y es que, claro, Nabokov quería hacer tan explícita la relación pedofílica entre Humbert y Lolita que hizo que Humbert fuera innegablemente una niña. Lolita tiene 12 años en el libro y, de hecho, no solo tiene 12 años, sino que Humbert, cuando está explicando su perversión hacia la niña y su obsesión hacia la niña, explica su idea de la ninfa ideal, y él dice que no quiere que las niñas tengan pecho, es decir, que en el momento en que las niñas le salen pecho, a él le perturba y esto ya como que le rompe todo el libido. Entonces, claro, está haciendo muy explícito que le gustan niñas, no adolescentes de 17 años que ya tienen una sexualidad desarrollada y un cuerpo desarrollado y ya son postadolescentes, o no. Estamos hablando de niñas sin pecho, niñas tabla, ¿vale? O sea, tengamos esto en la cabeza. Entonces Kubrick, cuando adapta la novela al cine, la hace más adulta de lo que es en el libro. La hace de entre 15 y 16 años. No sé la edad que tiene la actriz que hace de Lolita en la película, pero se la ve mucho más mayor de 12 años, ¿no? Y se representa como un personaje seductor, por tanto como una Lolita mucho más ambigua. Cuesta mucho verla como una víctima, ¿no? Y eso, sinceramente, me parece muy problemático porque traiciona todo de lo que va este libro. De hecho, claro, lo que explica Nabokov sobre cómo se representa Lolita en las portadas de los libros y cuando hacen un artículo sobre el libro en prensa, las imágenes que acompañan este artículo, es decir, él ya estaba muy disconforme y estaba muy en contra de cómo se estaba representando Lolita en su propio libro, quiero decir, en la portada, porque si tú te lees este libro y en la portada aparece una niña maquillada con los labios rojos chupando una piruleta y mirando al espectador de una forma seductora y desafiante, pues obviamente ya te está tergiversando, ya te está manipulando la forma en la que vas a percibir el personaje a la hora de leerlo, ¿no? Entonces, claro, la forma en la que se ha leído el personaje no tiene nada que ver con el personaje que él creó, este personaje inocente que es víctima, ¿no? Y esta forma de percibir el personaje de Lolita ha tenido mucho más impacto y mucha más repercusión de lo que pensábamos. De hecho, Lolita ya es un personaje universal. Lolita no se ha quedado en el personaje de esta historia, sino que se ha convertido en un personaje, en un arquetipo universal. Es un Don Juan, es una Celestina, es un Hamlet. Cuando pensamos en Lolita, ¿qué arquetipo nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza una niña de 11-12 años sin pechos, prepuber, una niña inocente, un infante. No nos viene a la cabeza eso. Nos viene a la cabeza una adolescente con una sexualidad efervescente, que es objeto de deseo de los hombres, ¿no? Y que además tiene este punto malvado de que se aprovecha de los hombres. Es decir, que se ha convertido, este personaje arquetípico universal de Lolita se ha convertido en una especie de fetiche. Y eso obviamente no tiene nada que ver con la Lolita del libro. Es un poco esta idea de niña, si juegas con fuego te quemarás. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto del hit de M-Clan, Carolina, que relata la relación del cantante con una adolescente problemática que vende drogas, que se ha escapado de su casa, que acude a él
porque sabe que él tiene debilidad por ella, entonces se aprovecha de él, se mete en su cama, ¿no? Le provoca, se aprovecha de él, ¿no? Que dices, señor, si tú eres adulto y aparece en tu casa una niña perturbada, con problemas de familia, con problemas de drogas, tú no coges y la metes en tu cama, tú coges y llamas a su madre, te preocupas por lo que el estado de esta persona y quizás la haces dormir una noche en el sofá hasta que pueda volver a su casa, pero claramente no te interesa este personaje como un ser humano, te interesa porque te la quieres follar, literalmente, ya está. Y así es como retrata Kubrick a Lolita y cómo la sociedad ha interpretado las Lolitas desde entonces. Y de hecho hay otra adaptación al cine posterior en el 97, se llama Lolita, de Adrian Lyne, y es interpretada por Jeremy Irons, que dices, joder, vaya pedófilo más atractivo y más guapo, ¿no? Y una Dominic Swain, que hace de Lolita, que la actriz en ese momento tenía 17 años. Esa es la versión más exagerada de esta representación de Lolita como niña perversa. O sea, se retrata como si fuera un romance, literalmente. De hecho, es que si buscas en Google o en Internet Movie Database Lolita de Adrian Lyne, pone que es una película de drama y romance, literalmente. Es decir, un abuso sistemático a una menor de edad durante años por parte de su único pariente y padrastro, que justamente es la persona que asesinó a su madre para poder quedarse sola con él. Es un romance, amor romántico, ahí estamos. He encontrado otras declaraciones de Nabokov que me parecen súper interesantes, que me parecen la clave de esto, que es que dice: en realidad Lolita es una niña de 12 años, mientras que Mr. Humbert es un hombre maduro. Y sigue diciendo: lo que convierte a la Lolita, que es en el fondo una colegiala normal y corriente, es decir, una niña blanca de suburbio, una niña que va al cole, una niña normal y corriente como cualquier otra, lo que la convierte en una criatura mágica, en esta ninfa, ¿no? Es la mirada maníaca de Humbert, ¿no? Es la imaginación y la enfermedad de Humbert. Entonces, fuera de la mirada maníaca de Humbert no existe la ninfa. ¿Y cuál es el problema? Que esta mirada perversa que hace tan explícito Nabokov en el libro, que es la mirada que el pedófilo tiene sobre la niña y cómo esta mirada convierte a una niña normal y corriente en un ser mágico que lo manipula y lo trastoca, ¿no? Esta mirada es la que ha traspasado y ha interiorizado el imaginario colectivo. La sociedad ha interiorizado esta mirada de un pedófilo hacia las niñas. Es muy grave. Digamos que lo que ha hecho la sociedad y que ha llegado hasta ahora, porque el arquetipo de Lolita sigue siendo exactamente el mismo, es una Lolita completamente deformada por una lente machista y patriarcal. Entonces es cierto que quizás, creo que si se escribiera ahora este libro no quedaría atisbo de dudas de que es un libro sobre un abuso. Si el problema es que quizás Nabokov no tuvo en cuenta que se podía hacer esta lectura, ¿no? Y quizás eso significa que estaba como adelantado a su tiempo. Quizás lo que necesitaba esa sociedad de los 50 era incorporar la voz de Lolita o la experiencia de Lolita en el libro a la vez que la de Humbert. Es decir, construir un relato como hizo Truman Capote con el True Crime a sangre fría, mezclando la voz del perpetuador del crimen y la voz de la víctima del crimen, ¿no? Quizás así se hubiera hecho más evidente que Lolita era una niña normal y corriente, una niña víctima de abuso, ¿no? Y bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado. Si os parece un debate súper interesante, si tenéis comentarios, estáis conmigo, tenéis otra opinión, lo que sea, comentad debajo. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego.